Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, El Santuario del Salseo, donde la farándula se desnuda y los secretos de las celebridades, esos que tanto nos deleitan, salen a la luz. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y con la curiosidad a flor de piel, porque el bombazo que les traigo hoy, agárrense fuerte. Hoy vamos a desmenuzar, a analizar hasta la última fibra, la vida de uno de los galanes más codiciados del panorama internacional, el irresistible Can Yaman. Sí, ese Can Yaman que nos conquista con su sonrisa deslumbrante, que nos hipnotiza con su mirada penetrante y que, seamos honestos, nos hace suspirar por un papel de lija, esas abdominales. Pero no vamos a hablar de sus atributos físicos, aunque, pensándolo bien, podríamos dedicar un especial de 3 horas solo a enumerar las virtudes estéticas de este hombre. Hoy, la historia es mucho más jugosa, más trascendental. Hoy, la bomba que vamos a detonar ha sacudido los cimientos del Star System y ha dejado a más de uno con la mandíbula desencajada. Porque los rumores, esos compañeros inseparables del mundo del espectáculo, esos cuchicheos que nos hacen la vida más interesante, han estado circulando como un torbellino. Rumores de un romance oculto, de escapadas clandestinas a paraísos exóticos, de encuentros secretos a la luz de la luna. Pero, damas y caballeros, nadie, absolutamente nadie, se imaginaba la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. Una boda secreta. Sí, han escuchado bien. Can Yaman, al parecer, ha dado el sí, quiero en una ceremonia ultrasecreta. Y la reacción que ha tenido al ser descubierto, bueno, digamos que ha sido digna de un drama turco, explosiva, descontrolada. Antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de detalles escandalosos, quiero recordarles, a mis fieles seguidores, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita. Esa pequeña maravilla les asegurará que no se pierdan ni una sola migaja de este festín de chismes. Y si les gusta el contenido, si disfrutan de mis análisis perspicaces, regálenme un like. Un like me ayuda a pagar el alquiler. Y ahora sí, sin más dilación, preparemos el té, saquemos las palomitas y sumerjámonos en esta exclusiva que va a incendiar las redes sociales. La noticia ha estallado como un volcán en erupción. Diversos medios de comunicación, desde los más prestigiosos periódicos turcos y italianos, hasta los blogs de chismes más descarados, han publicado fotografías y vídeos que, según afirman, son la prueba irrefutable de la existencia de esta boda clandestina. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Un aluvión de preguntas inundan nuestras mentes y, como la buena periodista de investigación que soy, voy a intentar responderlas una a una. Se rumorea que la ceremonia nupcial tuvo lugar en un enclave remoto, un refugio alejado del bullicio de la civilización y, lo más importante, lejos del alcance de las cámaras y los paparazzi. Algunos hablan de una lujosa villa privada en la idílica Toscana italiana, un lugar de ensueño con viñedos infinitos y vistas panorámicas que quitan el aliento. Otros, más aventureros, sugieren que la pareja escapó a una isla paradisíaca en las Maldivas, un Edén de playas de arena blanca y aguas cristalinas. Lo cierto es que Can Yaman, famoso por su hermetismo en lo que respecta a su vida personal, habría desplegado un operativo digno de una película de espías para mantener este evento en el más absoluto secreto, blindado a la curiosidad pública. Pero, como bien dice el sabio refrán, no hay crimen perfecto. Siempre hay una fisura, una brecha, una filtración, un detalle que termina saliendo a la luz, como un grano rebelde que decide aparecer justo el día de la foto del anuario. Y en este caso, la grieta en la seguridad de Can Yaman fueron unas fotografías tomadas subrepticiamente por un supuesto invitado a la boda. Un valiente que decidió romper el juramento de silencio y compartir un atisbo de la ceremonia con el mundo. En las imágenes, de calidad cuestionable, se puede ver a Can Yaman, impecable con un elegante traje blanco que realzaba su bronceado, posando junto a una mujer cuyo rostro, lamentablemente, no se distingue con claridad. La imagen, aunque borrosa, desató la histeria colectiva. La identidad de la misteriosa novia, damas y caballeros, es el enigma central, el quid de la cuestión, el santo grial de este chisme. Los nombres que se barajan son variopintos y cada cual más jugoso, desde actrices y modelos italianas de renombre con carreras consolidadas y portadas de revista a sus espaldas, hasta una joven empresaria turca proveniente de una familia acaudalada, que al parecer, habría logrado conquistar el esquivo corazón del galán. Algunos, movidos por el morbo y la nostalgia, incluso se atreven a mencionar el nombre de antiguas parejas de Can Yaman, relaciones tormentosas que quedaron grabadas en la memoria de los fans. Imaginen la bomba que sería si resultara ser cierta alguna de estas teorías. Netflix compraría los derechos de la historia al instante.
Pero lo que realmente ha captado la atención de los medios y del público en general, lo que ha trascendido la noticia de la boda en sí, ha sido la reacción de Can Yaman al ser confrontado con la información. Los periodistas, sedientos de la verdad y con la adrenalina a tope, no perdieron la oportunidad de abordarlo y preguntarle directamente sobre la veracidad de los rumores. Y la respuesta del actor, según cuentan los testigos presenciales, fue de todo menos civilizada, amable o diplomática. Dicen, y esto lo repito con la boca pequeña, que Can Yaman explotó como una granada. Que perdió los estribos, que su rostro se transformó en una máscara de furia y que, en un arrebato de ira, llegó a insultar a los reporteros. Un comportamiento sin duda atípico en él, ya que siempre se ha mostrado como un hombre educado, cordial y respetuoso con la prensa, dispuesto a sonreír para las cámaras y a responder preguntas con una paciencia infinita. ¿Qué habrá detrás de esta reacción tan desproporcionada? ¿Acaso está intentando ocultar algo? ¿Se siente acorralado, descubierto, vulnerable? Algunos, con la mente conspiranoica activada, especulan con la posibilidad de que la boda haya sido orquestada por motivos puramente comerciales, un acuerdo estratégico entre familias influyentes para fortalecer lazos empresariales, o una simple campaña de marketing para impulsar su carrera profesional y aumentar su ya considerable caché. Otros, los más románticos, aquellos que todavía creen en los cuentos de hadas, defienden la teoría de que Can Yaman simplemente está protegiendo a su esposa de la vorágine mediática, del escrutinio público y de las críticas despiadadas. Su reacción, según esta visión, sería comprensible dado el asedio al que está siendo sometido. Un caballero andante defendiendo a su princesa de las garras del dragón. Lo cierto es que hasta el momento Can Yaman no ha emitido ningún comunicado oficial, ni una simple nota de prensa, confirmando o desmintiendo la noticia. Su silencio sepulcral, como suele ocurrir en estos casos, no hace más que alimentar las especulaciones, avivar el fuego del chisme y aumentar exponencialmente el interés del público. El misterio, señores, es el mejor de los afrodisíacos. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Es realmente factible que Can Yaman se haya casado en secreto, burlando a la prensa y a sus propios fans? ¿Y por qué ha reaccionado de forma tan virulenta al ser preguntado al respecto? ¿Está mintiendo, ocultando la verdad o simplemente defendiendo su intimidad? Analicemos fríamente los hechos, como si fuéramos detectives resolviendo un caso de asesinato. Existen fotografías y vídeos que, aunque no son de la mejor calidad, sugieren la celebración de una boda en un lugar indeterminado. Can Yaman no ha negado explícitamente la noticia, lo cual es sospechoso. Su reacción explosiva, por otro lado, es un indicio claro de que algo está tratando de esconder, de que hay un secreto que no quiere que salga a la luz. Por otro lado, es innegable que Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida personal, manteniendo sus relaciones sentimentales en la más estricta intimidad. Podría ser que en esta ocasión, estuviera protegiendo a su pareja de la fama y la exposición mediática, tratando de evitar que se convierta en un objetivo de los paparazzi y de los comentarios malintencionados en las redes sociales. También es plausible que la boda sea un montaje, una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada para generar expectación y aumentar su popularidad. Sin embargo, esta última opción parece menos probable, dado el riesgo que implica para su imagen pública. En definitiva, la verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. La única persona que conoce la respuesta a todas estas preguntas es el propio Can Yaman. Pero basándonos en la información que hemos recopilado, podemos concluir que es muy probable que Can Yaman se haya casado en secreto y que esté haciendo todo lo posible, recurriendo incluso a métodos poco ortodoxos para mantenerlo oculto. Y ahora, la pregunta del millón, la que realmente me interesa, ¿qué les parece todo esto? ¿Creen que Can Yaman se ha casado en secreto? ¿Quién creen que es la misteriosa novia? ¿Qué motivos podría tener para ocultar su matrimonio? Déjenme sus teorías y opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan sobre este culebrón digno de Hollywood. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo cargado de intriga, misterio y salseo del bueno. Hemos analizado la noticia bomba de la supuesta boda secreta de Can Yaman y su explosiva reacción al ser descubierto. Hemos barajado diferentes teorías, desde las más realistas hasta las más descabelladas, y hemos intentado desentrañar la verdad detrás de este culebrón que tiene al mundo del espectáculo en vilo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y preparando toda la información para ustedes. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las noticias más jugosas,
los chismes más calientes y los análisis más perspicaces del mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar siempre ahí, apoyando mi trabajo, compartiendo mis vídeos y demostrando su pasión por la farándula. Son la razón por la que este canal sigue creciendo, mejorando y trayéndoles contenido de calidad cada día. No se olviden de dejar sus comentarios con sus opiniones, teorías y predicciones sobre la boda secreta de Can Yaman. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme. Prometo que el próximo vídeo será aún más explosivo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y aquí en este canal, estaremos para contársela. No se lo pierdan.